La actividad en la que participamos hoy fue básicamente una celebración del Año Internacional de las Cooperativas en conjunto con el Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP. Estuvimos reunidos compartiendo con autoridades nacionales, con cooperativistas, con organizaciones gremiales de las cooperativas, un día de trabajo y de celebración de lo que son los principios del cooperativismo y su contribución al sistema alimentario. Y que se abrió luego en dos paneles, uno donde trabajaron las cooperativas por un lado, en el otro trabajamos FAO con las cooperativas agrarias en torno a la transformación del sistema alimentario y los dilemas que eso conlleva. Para el INACOP, articular este tipo de iniciativas como la que estamos llevando hoy en la ciudad de San José de Mayo con FAO es realmente relevante en el sentido de poner en práctica lo que forma parte del Plan Estratégico 2025-2029. Y hoy nosotros escuchar el planteo de sus técnicos analizando y aportando en territorio, que sus técnicos vengan a escuchar a los planteos del movimiento cooperativo, hacen que la política pública nacional en materia de cooperativismo, asociativismo y economía social tenga la escucha de un organismo multilateral histórico en las relaciones con Uruguay. Frente a las escalas que son necesarias para poder crecer, desarrollarse, competir, es necesario trabajar en conjunto. Y bueno, desde el Ministerio es algo en lo que coincidimos y en lo que entendemos que hay que estimular, apoyar y desarrollar. Para la FAO, las cooperativas son un motor de inclusión y de equidad y son también un motor de transformación de los sistemas alimentarios. El poder apoyarlos en el sentido de organizarse, crear sus propias empresas cooperativas y sumarse a las que ya existen y consolidarlas, hacerlas más competitivas, integrarlas entre sí, es, digamos, parte de los aspectos que entendemos son claves de la política de desarrollo rural en general. Producimos en el medio donde vivimos, donde lo hacemos económicamente, ambientalmente y socialmente comprometidos, porque entendemos que es la única forma de poder llegar con alimentos saludables, con inocuidad alimentaria, con certificación también hacia el consumidor y con responsabilidad social. Las cooperativas con su modelo equitativo, con su modelo participativo y de amplia inserción territorial permiten que muchas familias y mucha gente participen del sistema alimentario de una manera diferente a la lógica económica tradicional y que integren la economía, la sociedad, el medio ambiente en una transformación de largo plazo hacia un sistema alimentario más resiliente, más sostenible y por todas las cosas más inclusivo.